Este es el primer resultado que tenemos que tratar, que es cuál es la multiplicidad de intersección del punto de tangencia entre una curva y su línea tangente. Tenemos la siguiente proposición. Supóngase que C es una curva proyectiva no singular en el punto P y sea T sub P de C la línea tangente a C en el punto P. Entonces, la multiplicidad de intersección de la curva y su línea tangente en el punto de tangencia es mayor que 1. La idea intuitiva detrás de esta proposición es la que he intentado reflejar en esta pequeña gráfica. Si cogéis una curva como la que tenemos aquí, tipo parábola, y trazáis una línea, genéricamente pues la va a cortar en dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Vale? Si empezamos a modificar esta línea acercando el punto B al punto A, de manera que la línea de corte tienda progresivamente a la línea tangente, esta línea sigue cortando a la curva en el punto A y en el punto B. Solamente cuando llegamos a que la línea se transforma en la tangente, los puntos A y B coinciden y se nos presentan como un único punto. Pues bien, la multiplicidad de intersección, en este caso, lo que nos va a hacer es que va a preservar esta idea de que el punto A y B eran puntos distintos. Entonces nos daría que la multiplicidad de intersección entre la curva y la línea tangente, pues en este caso es 2. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que va a intentar reflejar esta proposición. Vayamos a la demostración. En primer lugar, sabemos que la curva es no singular en el punto P. Eso quiere decir que la derivada parcial del polinomio que define a la curva, es el polinomio P, la derivada parcial respecto de x evaluada en el punto es diferente de 0, porque el punto P es un punto no singular. La ecuación polinómica que nos define la línea tangente es una ecuación de primer grado en tres incógnitas con coeficientes complejos. Los coeficientes complejos a los que me refiero son estos de aquí. Sería la parcial del polinomio P respecto de x evaluada en el punto, parcial respecto de y en el punto y parcial respecto de z en el punto. Estoy usando este tipo de notación. ¿Vale? Y aquí x y z pues son las incógnitas de esa ecuación, si se quiere. Manipulando esta expresión y teniendo en cuenta que este coeficiente de aquí es diferente de 0 por la hipótesis de no singularidad, podríamos reescribirlo de esta forma, ¿vale? Como un polinomio mónico. Aquí lo que hemos hecho ha sido, hemos dejado la x sola y hemos agrupado todos los demás términos, ¿vale? En un término que llamamos b sub 0 de iz, que no depende de la x, sencillamente multiplicando esa expresión por la inversa de esta cantidad. ¿Vale? Para calcular la multiplicidad de intersección tenemos que ver cómo es la resultante y particularmente cómo es el factor que corresponde al punto P en la descomposición de la resultante como producto de factores lineales. Como el polinomio P estamos suponiendo que es una curva de grado n y la línea tangente viene dada por un polinomio de grado 1, la resultante viene dada por el determinante de una matriz de grado n más 1 por n más 1. Aquí he escrito el polinomio P que define la curva, pues como lo hemos hecho en lecciones anteriores, agrupando los términos que no contienen a la x como coeficientes y escribiendo como un polinomio en función de x. Es decir, a sub 0 de iz no tiene ninguna x, luego a sub 1 de iz multiplicado por x, más a sub 2 de iz por x al cuadrado, etc. Aquí tenemos la matriz de la cual tenemos que sacar el determinante para calcular la resultante. La primera fila contiene los coeficientes del polinomio p de x y z, que en este caso cada uno de ellos es un polinomio homogéneo en y y z. Las siguientes n filas contienen al polinomio de la línea tangente. Como es un polinomio de grado 1, aparece el término b sub 0 de iz, que no contenía la x, y luego el coeficiente que acompañaría el término de grado 1 en x, que es 1 porque lo hemos escrito como un polinomio mónico. Las
las demás entradas de esta matriz serían 0 en esta fila, y luego pues seguiríamos como explicamos cuando explicamos la resultante. ¿Vale? Entonces, la resultante es el determinante de esta matriz. Para calcularlo, sencillamente hacemos el desarrollo por la primera fila. ¿Vale? Entonces, al hacer el desarrollo, aquí lo tenemos explícitamente hecho, al hacer el desarrollo, pues empezaríamos por la primera fila, cogeríamos la primera entrada y habría que multiplicarla por su correspondiente adjunto, ¿vale? Que sería, en este caso, simplemente el determinante de la submatriz que obtenemos al eliminar la primera fila y la primera columna, que sería esta submatriz de aquí. Esta submatriz de aquí se puede ver más o menos que es una matriz que tiene la diagonal principal llena de unos y por encima de la diagonal principal solo tiene ceros. La diagonal inmediatamente inferior a la diagonal principal es la que contendría copias de b sub 0 y por debajo de ella solo tendría ceros otra vez. Por tanto, el determinante de esa submatriz es 1. Eso quiere decir que el primer término en el desarrollo del determinante por adjuntos utilizando la primera fila es a sub 0 por 1. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Es a sub 0 por 1. Luego vendría el segundo término. El segundo término pues sería a sub 1 y habría que multiplicarlo por el adjunto correspondiente a ese elemento. El adjunto en este caso sería menos el determinante de la submatriz obtenida al eliminar esta fila. Primera fila y segunda columna, que podéis ver que es una matriz cuya diagonal principal tendría b sub 0 y todos los demás elementos de la diagonal principal serían unos. Por encima de esa diagonal principal solamente tendría ceros y por debajo de esa diagonal principal tendría en la diagonal directamente por debajo de la diagonal principal tendría en este caso 0, b sub 0, b sub 0, b sub 0, todo copias de b sub 0 y por debajo de esta nueva diagonal tendríamos solamente ceros. Eso quiere decir que el determinante correspondiente a esa submatriz vale b sub 0. De manera que el segundo término del desarrollo por adjunto sería a sub 1 con signo negativo multiplicando a b sub 0. Y así sucesivamente calcularíamos todos los otros términos del desarrollo por adjuntos. ¿De acuerdo? Podéis ver que, si escribís las submatrices, que en cada una de las submatrices necesarias para calcular los adjuntos, el único término que sobrevive es el de la diagonal principal. Y esa diagonal principal tiene una cierta cantidad de b sub ceros y una cierta cantidad de unos. La cantidad que corresponde al menor que acompaña, por ejemplo, al término a sub n, es un término que contiene solamente n copias de b sub 0, por ejemplo. Bien, si escribís todo esto, al final lo que ocurre es que la resultante es el sumatorio desde 0 hasta n de los términos a sub s multiplicados por menos 1 elevado a s y por b sub 0 elevado a s. ¿Vale? Pero esta expresión es exactamente la que obtendríamos si en este polinomio, el polinomio p, sustituyésemos la x por menos b sub 0. O lo que es lo mismo, esto es sencillamente p de menos b sub 0, dependiente de y de z, y z, esta expresión de aquí. Esa expresión va a aparecer mucho. Siempre que tengamos la resultante de un cierto polinomio y de otro que es una línea, al final lo que va a ocurrir es que esa resultante es coger el polinomio y sustituir dentro de ese polinomio la línea correspondiente, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Esa resultante, va a ser un polinomio homogéneo de grado n en dos variables y z con coeficientes complejos. Y por el lema que vimos en la primera lección, va a poder descomponerse como producto de factores lineales con una expresión como esta, donde tenemos que la resultante es el producto de k factores lineales, cada uno de ellos que puede estar elevado a un cierto exponente, que puede ser 1 o puede ser mayor que 1, de tal manera que la suma de todos estos exponentes tiene que sumar n, que es el grado del polinomio correspondiente a la resultante.
Para que la multiplicidad de intersección fuese mayor que 1 en el punto P, sería necesario que el exponente que acompaña al factor que corresponde al punto P fuese mayor que 1. Es decir, que ese factor estuviese repetido. Esto va a ocurrir si y solamente si alguna de las derivadas parciales respecto de y o respecto de z de este polinomio se anulan en el punto P. ¿Por qué esto es así? Bueno, en realidad no es más que una consecuencia de la regla de Leibniz de la derivación. Si nosotros tenemos un polinomio, que voy a tomar un polinomio con variable y, que es sencillamente el producto de una serie de factores lineales en y con determinados exponentes, como yo tengo aquí. Además voy a suponer que los factores f sub i, f sub j son diferentes si es diferente de j, es decir, todos los factores f1 vienen agrupados aquí, etc. Y además que cada factor f sub i se anula a un determinado punto, que he llamado p sub i. Entonces, la derivada respecto de la variable y de ese polinomio, pues tendría esta pinta, aplicando sencillamente la regla de Leibniz. Este término de aquí corresponde a la derivada respecto de y del factor lineal iésimo. Y va acompañado por un producto para todo j diferente de y de los otros factores lineales que no estamos derivando. Ahora, si todos los exponentes fuesen 1, ¿vale? Cada derivada aquí contribuiría solamente con el coeficiente numérico que acompaña a la variable y dentro de ese factor lineal. Tendríamos el sumatorio para todo y de un coeficiente multiplicado por un producto de términos para todo j diferente de y. Ahora, cuando nosotros evaluemos esto en un punto prefijado que corresponde al punto que anula al factor que he indexado como L, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? El término f sub L aparece en todos los términos aquí multiplicativos menos en uno, aquel en el que se ha derivado ese término. Todos los otros términos en los que f sub L sí que aparece en el factor multiplicativo se anularían al evaluar en p sub L. Pero el término f sub L que sí ha sido derivado y que contribuye solamente en una constante, aparece en un factor tal que el término multiplicativo no contiene a f sub L. Por tanto, ese factor no se anularía cuando sustituyésemos p sub L. Y por tanto, si todos los exponentes fuesen 1, la derivada respecto de y de ese polinomio evaluado en el punto p sub L no se anularía. Ahora, si existe un índice tal que el exponente es mayor que 1, que estoy suponiendo que es ese índice L, al derivar respecto de y evaluar en p sub L, ¿qué ocurriría? Bueno, tenemos que hay un montón de factores en los que f sub L no ha sido derivado, que aparece siempre en ese término multiplicativo, y todos esos términos, al contener f sub L, cuando sustituyamos la y por p sub L, entonces esos términos se anularían. Y luego queda otro término que tiene un término multiplicativo que no contiene al término f sub L. Entonces, por esta hipótesis, ese factor multiplicativo no se anula en p sub L. Pero el factor que contiene la derivada del término f sub L, al tratarse de un término lineal, sí que se va a anular en el punto p sub L. Por tanto, la derivada de y del polinomio f al evaluarla en p sub L sí que se haría 0. Y esta es la razón de que podamos saber cuándo el exponente es mayor que 1 si la derivada se anula. Pues bien, aplicamos este razonamiento a la resultante que habíamos calculado en la transparencia anterior. ¿Vale? Yo voy a derivar respecto de y voy a evaluar en el punto P correspondiente. Claro, nuestra resultante era coger nuestro polinomio y sustituir
la incógnita x por lo que valía en la línea tangente, así que tiene esta expresión, ¿vale? Para hacer la derivada respecto de y, como es un polinomio con 3 incógnitas, hay que hacer la regla de la cadena, y la regla de la cadena pues tiene esta expresión, ¿de acuerdo? Donde aquí la parcial respecto de x se refiere que es la parcial respecto de la primera entrada en el polinomio, y después ya tendríamos la derivada de lo que tenga dentro respecto de la variable y así sucesivamente. El tercer término aquí es la parcial respecto de la tercera entrada, respecto de z, y después la parcial respecto de z como función de y. Pero ese término es cero porque z no depende de y. Aquí tendríamos la parcial de p respecto de su segunda entrada, que es p sub i, y la parcial de la función y respecto de y, que es 1. Por tanto, ese término de aquí no es más que la parcial del polinomio p respecto de y evaluada en el punto P. Y aquí lo que nos quedaría sería, por un lado tendríamos la parcial de p respecto de x evaluada en el punto P, y por otro lado la derivada del término menos b sub 0, que es lo que habíamos sustituido dentro de la x, respecto de y. ¿Vale? Aquí, esta derivada, hay un término que desaparece, pero hay otro término que contribuye con un factor parcial respecto de y en p, que es este. Cuando sustituimos todo junto, pues vemos que aquí tenemos un p sub i, aquí tenemos un p sub i, aquí tenemos un p sub x a la menos 1 y un p sub x, con lo cual ese término cancela ese término y el resultado final es 0. Por tanto, lo que obtenemos es que la parcial respecto de y en p de ese polinomio de la resultante es igual a 0, lo que indica que ese factor tiene un exponente mayor que 1 y lo que quiere decir que la multiplicidad de intersección en ese punto de tangencia es mayor que 1.